Hoy, 1 de mayo, decir que un día como hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo de los hombres y mujeres que salen temprano para con su fuerza muscular hacer parir la tierra cuando hablamos de los agricultores, y otros van a las empresas para darle valor agregado a algunos productos que primero entran como materia prima y salen como productos finales, perdonando la redundancia. Por ejemplo, por decir algo, el chocolate. El chocolate entra como semilla a la fábrica y sale como producto final con algunos aditamentos que se le agregan que son gustosos al paladar. Y de esa forma y manera el hombre contribuye con ese ciclo para producir riqueza. 1 de mayo. Nosotros pues felicitamos a todos los trabajadores, lamentando que en República Dominicana el movimiento obrero se ha ido por un despeñadero, porque tenemos a personas que dirigen el movimiento obrero que no son obreros nada, hacen las veces, pero piensan como burgueses y actúan como burgueses. Es el caso del señor Gabriel del Río Doñé, de Pepe Abreu, Jacobo Ramos. Ese Jacobo Ramos es tan toletero que salió diputado al Congreso por el PRM, pero igual se comportan palos de la misma estilla, no pueden actuar de forma diferente. No sé si tuvo problemas con una pensión. La cuestión es que él se pinta como obrero y en su mano no hay un solo callo, pero sobre todo que usan prendas, relojes caros, lente Cartier. Vaya un obrero que gane 10,000 pesos al mes, a ver si puede comprar unos lentes Cartier, pero ellos, en nombre de los trabajadores que supuestamente representan, se dan esos lujos. Y el movimiento obrero en República Dominicana es el movimiento menos democrático que hay. Y viene a cuenta. Desde que se fundó la CAS, que dirige Gabriel del Río Doñé, nunca ha tenido otro secretario general o presidente, no sé si es presidente o secretario general, la nomenclatura que se utiliza para designar al principal dirigente. Nunca ha tenido un dirigente distinto en la presidencia que no sea Gabriel del Río Doñé. O es que los trabajadores no tienen otras personas, hombres y mujeres, que puedan dirigir esa central obrera, pero además que no tienen ningún peso. En la vida obrera no tiene ningún peso. ¿Cuántos trabajadores hay organizados? Lo propio con Jacobo Ramos. Desde que Mariano Negrón dejó de ser el director porque murió de esa central sindical, le echó mano Jacobo Ramos. Nunca jamás ha existido otro que la dirija. Y de Pepe Abreu, que dirige el SENO, anteriormente dirigía la CGT. En el SENO nunca ha habido otro dirigente. Desde que Pepe Abreu se montó, eso es reelección tras reelección. Pues denle la oportunidad a esa persona. Fíjese, ahora me acordé de Jacobo Ramos. Él recesó una pensión que tenía. No, se negó a recesar una pensión que tenía. Y creo que una pensión sui generis. Ya sé. El gobierno central a esos 3 dirigentes le otorgó una pensión de 70,000 pesos. 70,000 pesos a Jacobo Ramos, que no tiene ni la edad, probablemente ni el tiempo suficiente, que deben ser más de 20 años, para ser merecedor de una pensión. Gabriel del Río Doñé sí lo tiene, por lo menos la edad, y me parece que Pepe Abreu también. Pero ni uno ni otro ha sido empleado del Estado por 20 o más años. Entonces a Jacobo Ramos se le dio una pensión de 70,000. Salió electo diputado y naturalmente no puede recibir un salario del Estado que no sea la docencia,
y la pensión al mismo tiempo. Pues ese señor cobró por no se sabe qué tiempo esa pensión de 70,000 pesos junto con su salario de diputado, y eso es robo. Eso es robo al erario, robo al pueblo dominicano. Gente que se pintan de decente, al final no son nada. Pero alguien ha observado, algún tribunal, el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, decirle, hermano, pero devuelve el dinero, o cuando no renuncie, porque si hace ese tipo de cosas en un país con instituciones, hubiese tenido que renunciar a Jacobo Ramos, lucrándose de este pueblo. 70,000 pesos por un lado. Y si usted está pensionado, ¿qué diablo hace en el medio siendo dirigente sindical? Porque se supone que el que recibe una pensión ya no puede trabajar en el Estado. Y si vuelve a trabajar, porque nadie se lo impide, que el presidente lo designe en un puesto, pues debe recesar su función. Eso es lo ético, eso es lo decente. Pero Jacobo Ramos no hizo eso y no devolvió el dinero ilegalmente recibido. De eso se trata. Así está el movimiento obrero en República Dominicana. Lo encuentra un 1 de mayo atomizado totalmente. Que van a hacer marcha, que eso no tiene ningún tipo de incidencia. Ellos tienen que decirle cuántos obreros habían organizado en las diferentes centrales sindicales, por ejemplo, en el año 80, y cuánto hay ahora. Seguro que ni la mitad, y cuidado si menos que la mitad, porque son vividores del sindicalismo. Vamos a pasar un videito para ilustrarle a ustedes qué fue el 1 de mayo. El 1 de mayo no es solo un día festivo, es una fecha que honra la lucha de millones de trabajadores por una vida más digna. Todo comenzó en 1886, en Chicago, cuando miles de obreros salieron a las calles exigiendo algo que hoy parece básico: una jornada laboral de 8 horas. Bajo el lema 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para vivir, enfrentaron represión, violencia y hasta la muerte. Aquellos acontecimientos, conocidos como la lucha de los mártires de Chicago, marcaron un antes y un después en la historia laboral. Su sacrificio inspiró al mundo, y en 1889 se estableció el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Hoy, esta fecha nos recuerda que los derechos que tenemos, salarios justos, descanso, condiciones dignas, no fueron un regalo, sino el resultado de una lucha constante. Es un día para valorar el trabajo, pero también para seguir construyendo un futuro más justo para todos. Mantente actualizado con el grupo de comunicaciones Cachicha y todas nuestras redes sociales. Bien, pudieron ver ustedes cómo se inicia la lucha del 1 de mayo, Chicago, 1886. Los trabajadores pedían que solamente trabajaran 8 horas. Entonces, los patronos capitalistas, que en ese momento estaban en expansión, el capitalismo en los Estados Unidos, pues se oponían. Esa huelga fue reprimida de manera sangrienta, muchos apresamientos y algunos muertos. Pero en el 89 se estableció, un 1 de mayo, la celebración de este día tan importante. En los Estados Unidos no se celebra el mismo día que se celebra en toda la parte del mundo. Hoy en los países de la órbita socialista habrán desfiles, discursos de sus principales dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en República Dominicana, en vez de celebrarlo hoy viernes, se trasladó para el lunes por una ley que igual daba que se celebrara hoy, porque es lo mismo, atracan la espalda. Si celebra hoy viernes, pues el lunes entramos a trabajar. Vamos de fin de semana largo, sábado, domingo y lunes. Pero bueno, el movimiento obrero ha perdido mucha fuerza en términos de representación. Bueno, acá hay empresas que le deniegan el derecho a sindicalizarse a los trabajadores, a reivindicación que está consagrada en el Código de Trabajo y en otras legislaciones. Pero aquí una empresa le da la gana de decir que no se sindicalizan los trabajadores y votan el comité gestor completo y no pasa nada, porque así es el capitalismo de atrasado en República Dominicana. En otro orden, decirle que Angelita Peña, quien era la presidenta del Partido Verde Dominicano, Partido PASOVE, renuncia a ese partido. Angelita Peña, asistente del presidente de la República,
llegó a un acuerdo con la dirección del PASOVE, que dirige Antolín Polanco en ese momento, y ascendió a la presidencia de ese partido. Hoy renuncia por situaciones de incongruencia y de interés encontrado con Antolín Polanco, porque Angelita Peña, al ser asistente del presidente Luis Abinader, se entendía que pudiese viabilizarle el camino a los dirigentes del PASOVE para obtener una que otra posiciones públicas. Ella decía que no, que ya el presidente no le pide ese tipo de cosas. Hoy tú no eres la presidenta de un partido que va a poder coayudar al presidente y más que al presidente al PRM para las alianzas que se van a presentar en el 2028. Acaba de renunciar a ese partido. Eso es una primicia, no lo sabe mucha gente. Se lo digo porque de fuentes oficiales me he enterado. Por otro orden también, el Tribunal Superior Electoral acaba de anular y suspender todos los efectos jurídicos que a los fines pudiese haber conseguido o establecido la 7ª convención de delegados del Partido Humanista Dominicano PASOVE. Están en una confrontación, Gori, Lécido Paula y otros dirigentes no menos importantes. Entonces, ¿por qué anulan esa convención, que fue la que trajo como consecuencia una nueva directiva que se llevó a cabo el 21 de diciembre del año 2025? Apenas van a ser 4 meses y días. Entonces se anuló esa convención a pedido de la parte disidente que encabeza Lécido Paula, Julián Burgos y otros. Y el Tribunal Superior Electoral llama a que se haga nueva vez esa convención, porque aparentemente los delegados que escogieron la directiva del Partido Humanista Dominicano, que va a regir los destinos de ese partido durante 4 años, no tenían la calidad. ¿Qué es lo que es calidad? Ser miembro y no pertenecer a otro partido, que aparentemente eso fue lo que renunció. Me acuerda eso a la anulación que yo logré del partido UDC que dirige Luis el Gallo, que le anulé la convención y le anulé el Congreso. Yo, Leonardo Cero, yo solito, con un paquete de gente en contra mía, y le di en la madre por ser antidemocrático. No sé si es el caso del Partido Humanista Dominicano, porque yo soy amigo de Gori y naturalmente de Lécido Paula y de Burgos y comparte. Hay que volver a hacer esa convención respetando los estatutos y diría yo que el debido proceso. Que le vaya bien a esos hermanos. Mire,